Habens S es el que tiene ser, o teniendo ser, y separatum secundum S es separado según el ser, ¿no? Es singular real, separado, distinto, ¿no? Esa sería, o sea, la primera separación es la separatio secundum S, o sea, el ente está separado según el ser respecto de todo lo demás y de la nada, ¿no? Después, en relación a la primera explicitación del ente, el sujeto que es propiamente aquello que, ¿no? Id quod est, haciendo hincapié en el quod, aquello que es. Y el ser, en cambio, en el comentario del Hebdomadius, Santo Tomás dice que el ser no es, sino que es aquello por lo que el sujeto es. Entonces, no es id quod es, sino id quo est. Eso es el ser, ¿no? O sea, aquello por lo que es el ente. Eh, bueno, esa es la definición de quod y quo, quo. Pero igual ahora iban a aparecer algunas por el tema de los trascendentales. Pero bueno, para que te quede ahí en el chat. Después, bueno, la abstracción, separación, esas terminologías. Eh, pero bueno, acá van a aparecer. Yo acá. ¿Qué cosa? Sí, sí, es todo un tecnicismo. Eh, bueno, viste que el tema de los trascendentales está sobre todo desarrollado en el primer artículo, la primera cuestión de las cuestiones disputadas sobre la verdad, ¿no? El de veritate. Ahí Santo Tomás hace la de lo que se llama la deducción de los trascendentales. En realidad, bueno, los trascendentales, la expresión trascendental no es una expresión que aparezca en Santo Tomás. Él habla más bien en latín, de los comunísima o de los universalísima, ¿no? Que serían, eh, estrictamente hablando, no son propiedades del ente, sino que son un tipo especial de conceptos de concepciones, ¿no? Que, que dicen distintos matices que la misma noción de ente a nosotros no nos lo dice, ¿no? Igual eso va a aparecer ahí en el texto. Pero bueno, él habla de los universalísimos o de los comunísimos, eh, justamente porque tienen máxima extensión y comprensión. No son conceptos unívocos, sino que son análogos, no son como una especie de conceptos súper generales que abarcan a todo lo demás, sino que, eh, sino que tienen, digamos, todas las distinciones posibles, las tienen como en acto, como implícitas, eh, y bueno, los distintos trascendentales dan algún matiz distinto respecto de la realidad que el mismo nombre de ente. Eh, pero bueno, yo lo que quería hacer era, bueno, primero leer todo el artículo de corrido para que se vea bien más o menos cómo es, y después, bueno, básicamente desglosarlo un poco y ya eso como que ya con eso estarías para ver bien el tema de los trascendentales. Si querés, podés leer vos esto en voz alta y después hacemos la explicación. Sí.
Bueno, complicado, ¿viste? Tiene su complejidad. A ver, acá. Bueno, vamos a tratar de desglosar un poco el texto como para que se entienda bien. Bueno, al principio decía, así como en las demostraciones es preciso hacer una reducción a algunos principios de suyo conocidos por el intelecto, así también ir investigando qué es cada cosa. De otro modo sería el infinito en ambos casos y así se perdería absolutamente la ciencia, el conocimiento de las cosas. Bueno, acá habla de demostración, ¿no? Y bueno, la demostración es, bueno, mostrar desde, o sea, mostrar algo a partir de otra cosa, ¿no? O sea, la conclusión sería a partir de las premisas. Si aquella otra cosa, a su vez, de demostrarse a partir de otra, o sea, si aquella otra cosa también es demostrable, si las premisas también son demostrables, y estas por otras, y así sucesivamente, esto es lo que se conoce como el dialelo, ¿no? Es una especie de problema. Entonces, en el fondo, nunca se llega a demostrar la conclusión, ¿no? Si absolutamente para conocer algo tenemos que siempre partir de algo anterior, entonces nunca conoceríamos nada. Por eso dice Aristóteles, ¿no? Si todo es demostrable, entonces nada es demostrable. Entonces, la demostración implica necesariamente que exista algo indemostrable o simplemente mostrable, o sea, algo que sea evidente, que no requiera de otra cosa distinta o anterior de sí misma para entenderse. Entonces, como dice ahí, no es necesario que exista algo que sea evidente, ¿no? Que no sea mostrable desde, sino desde lo que se muestra todo lo demás. Y a esto la inteligencia asiente de manera inmediata, infalible e involuntariamente, ¿no? De manera natural y necesaria. Como dice Santo Tomás, o sea, al ser escuchado, o sea, al escuchar un primer principio, la inteligencia no puede más que aceptarlo, porque la negación de eso es imposible. Entonces, lo conoce apenas conoce el significado de sus términos, sin necesidad de confrontarlos con la experiencia. Esto es lo que Kant llama los juicios a priori, ¿no? Que son juicios que no, seguramente lo ves en Moderna, que no hace falta, digamos, confrontarlos con la experiencia porque la verdad del juicio depende simplemente del análisis, por eso se llaman analíticos también, del análisis de sus términos, ¿no? O sea, 2 más 2 es 4 y uno lo entiende inmediatamente, uno no puede pensar distinto a que 2 más 2 sea 4 y no hace falta sumar 2 manzanas con 2 manzanas para saber que es 4, sino que es previo de alguna manera a la experiencia, ¿no? Es evidente. Eh, entonces, bueno, acá Santo Tomás de vuelta, ¿no? Así como en la demostración es preciso hacer una reducción a algunos principios de suyo conocidos por el intelecto, o sea, cuando uno habla de demostración, en última instancia es preciso que exista algo indemostrable y estas cosas indemostrables, a partir de las cuales se demuestran todo lo demás y a las cuales el intelecto presta su sentimiento de manera inmediata, infalible y natural, bueno, son estos primeros principios que están en la base de todas las demostraciones, ¿no? Y los primerísimos principios, digamos, son los de la metafísica, y un poco en la clase pasada, lo último que digamos era el principio de no contradicción, que ese es el axioma de axiomas, dice Santo Tomás. Eh, entonces, bueno, fíjate acá dice, de otro modo se iría al infinito en ambos casos, y así se perdería absolutamente la ciencia, el conocimiento de las cosas. O sea, si no hubiese primeros principios, en definitiva no se podría conocer nada. Bueno, acá un claro ejemplo es lo que Santo Tomás llama axioma de axiomas, es el principio de no contradicción. Nada puede ser y no ser a la vez y bajo el mismo aspecto. Cualquiera que quiera negar el principio de no contradicción lo está afirmando porque estaría diciendo que el principio de no contradicción es falso y no puede ser al mismo tiempo verdadero, entonces estaría suponiendo el principio de no contradicción para probar que el principio de no contradicción no existe, ¿no? Entonces es imposible pensar de una manera contraria al principio. Eh, Santo Tomás, creo que siguiendo a Aristóteles, ¿no? Habla del hábito de los primeros principios, lo que Aristóteles llama nous, ¿no? Y lo llama hábito justamente porque tienen una presencia continua en la inteligencia, están como en la base de todo el pensamiento
intelectual, ¿no? Están presentes en todo lo que nosotros pensamos, está presente los primeros principios, así como también la noción de ente, ¿no? Todo lo que nosotros pensamos es algo que es, o puede reducirse a la noción de ente, entonces está como implícitamente presente en toda, como permeando toda nuestra inteligencia. Bueno, acá algunas cosas más. Después, bueno, acá en el texto decía expresas. Acá la palabra reducción tiene, o sea, tiene un sentido, ¿no? Porque reducción es volver a conducir, ¿no? Reducere, volver a conducir. Entonces, esto tiene que ver con el proceso de la inteligencia que va de las premisas a la conclusión, y esto veíamos el tema de la via inventionis, ¿no? O sea, hay un camino al descubrimiento desde lo que conocemos, como pueden ser las premisas de un silogismo, hacia lo que no conocemos, como puede ser una determinada conclusión. También se llama composición, justamente porque ponemos o sea, juntamos distintas premisas, distintos juicios para llegar a un nuevo conocimiento, o en griego síntesis, ¿no? Compositio en latín es síntesis en griego. Y entonces la inteligencia, una vez que llega a una determinada conclusión, vuelve a conducirse, por eso habla de reducir, reducción o resolución, desde la conclusión hacia el principio, para ver la conclusión a la luz del principio a partir del cual empezó, ¿no? Entonces, esta es la vía resolución. La vez pasada decíamos, bueno, que esto pasa en realidad en casos concretos, pero bueno, en general, este es el camino de la metafísica en general, ¿no? Del ente, parte del ente y llega hacia Dios, y después de Dios, ¿no? Lo resuelve en el ente, ¿no? Entonces conoce a Dios como causa del ente, envía resoluciones. Esto también se llama vía del juicio, yo creo que te lo había dicho, judicium. Claro, sí, 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 son como dos caras de una misma moneda, ¿no? Eh, completan, es como un círculo, el conocimiento humano tiene un movimiento en este sentido circular. Hay como una especie de circulación en el conocer, porque se va desde lo más conocido, desde el ente, hacia lo que desconocemos, ¿no? Y una vez que se llega a lo desconocido, se vuelve hacia los principios de los cuales empezó, para juzgar ese nuevo conocimiento a la luz de los principios. Eh, entonces, bueno, acá un poco lo decía, dice, primero se aplica la luz de los principios a cierta materia particular para sacar una determinada conclusión, ¿no? O sea, una premisa mayor general, por ejemplo, se aplica a una premisa menor. Acá hay un ejemplo, ¿no? No sé, el todo es mayor que la parte. Esto se aplica a una materia particular, a un caso particular, como es el hecho de que el ojo es una parte del cuerpo, y a la luz de eso yo puedo concluir que el cuerpo es mayor que el ojo. Y para entender por qué, bueno, vuelvo al primer principio, que es que el todo es mayor que la parte, ¿no? Entonces, la conclusión es de alguna manera asignada por la confirmación del principio, y pasa a ser una cosa sabida, ¿no? O sea, el primer principio tiene una evidencia por sí misma, y eh, cuando uno aplica los primeros principios a casos más particulares, bueno, empieza a conocer cosas nuevas que empiezan a participar de la evidencia de esa luz originaria, ¿no? Entonces, yo a partir del hecho de que el todo es mayor que la parte, que lo entiendo, o sea, al entender todo y al entender parte, entiendo que toda parte es menor que el todo. Bueno, a partir de eso puedo, al conocer cualquier parte, ¿no? Saber que es menor que el todo correspondiente. Entonces pasa a tener la evidencia que tiene el primer principio, ¿no? Eh, bueno, esto era más como para ver la necesidad de que hayan primeros principios del conocimiento humano. Eh, Esto se puede ver claramente por este tema de la demostración. Y estos primeros principios, bueno, son estos, ¿no? El principio de no contradicción, el principio de tercero excluido, el principio de identidad, el principio de razón suficiente, el principio de causalidad, el principio de finalidad. Son todos como juicios
implícitos en el conocimiento humano y que la inteligencia no puede no aceptarlos, ¿no? Necesariamente les presta su sentimiento si los entiende. O sea, una vez que los entiende no puede negarlos. Y en la metafísica, bueno, el ente y estos primeros principios, bueno, son los primeros. Cada ciencia tiene sus principios, pero bueno, la metafísica tiene los primeros principios. Por eso también es filosofía primera, ¿no? Bueno, después el texto dice justamente esto, ¿no? Que aquello que el intelecto primero concibe como conocidísimo, o sea, el primero de todos los primeros principios, y el ente es que no es unívoco ni equívoco, sino análogo, o sea, se puede predicar de absolutamente todas y cada una de las realidades, pero de manera distinta según un más y un menos, ¿no? Eh, entonces, acá explico un poco esta frase, que es que, bueno, si presidente es el que preside, docente el que enseña, estudiante el que estudia, etcétera, entonces ente es el que es, ¿no? Como veíamos al principio, digamos, ente es aquello que es, id quod est, o aquello que tiene ser, id quod habet esse, y es, bueno, el participio presente del verbo ser. O sea, aquel que está ejerciendo el acto de ser. El ser en la metafísica se considera como verbo, no como nombre. O sea, no es como un sustantivo. En las filosofías esencialistas, el ser, por ejemplo, no sé, Francisco Suárez dice que la metafísica estudia el ser como nombre, casi como una cosa, como un sustantivo. Eh, en cambio, Santo Tomás o la filosofía realista considera al ser como un acto, ¿no? Ese es un poco el tema de la existencia y el ser, bueno, no vamos a entrar en eso, pues da para mucha discusión, pero bueno, el ser es un acto que es ejercido, ¿no? Por un sujeto al cual perfecciona y al cual hace real, ¿no? Entonces, bueno, a ese sujeto que ejerce su acto de ser según una determinada manera, y esa determinada manera está dada por lo que es esa cosa, ¿no? Por su forma sustancial, bueno, a eso lo llamamos ente. Nosotros en general lo llamamos real, pero lo que la gente ordinaria llama real no explicita suficientemente lo que filosóficamente nosotros llamamos por ente. O sea, al decir ente decimos aquello que es, y al decir real no queda tan claro eso, ¿no? Pero bueno, materialmente, real y ente son lo mismo. Formalmente son distintos. Bueno, y acá aparece de vuelta el tema de la primera explicitación del ente, que es que, bueno, podemos distinguir dos principios realmente distintos, pero no como dos realidades distintas, sino como dos principios o dos dimensiones de una única realidad. Eh, o sea, esencia y ser no son dos cosas, como dos cositas que componen a una cosa más grande, sino que hay una única cosa que es el ente, que está compuesta por estos dos principios que se distinguen realmente sin ser realidades distintas, ¿no? Que es, bueno, el sujeto que es y el ser del sujeto que es. Aquello que es y aquello por lo cual es. La esencia del ser, ¿no? La potencia de ser, potentia essendi, y el actus essendi, ¿no? Eh, bueno, la esencia es lo que recibe. ¿Cómo? Claro, aquello que es, bueno, el que tiene ser, el sujeto, no sé, perro, gato, yo, no sé, un árbol, cualquier cosa. Y aquello por lo cual o por lo que es el ser, ¿no? El ser es el acto de todos los actos, la perfección de todas las perfecciones, eh, que realiza, ¿no? Todas las perfecciones que hay en una cosa. A la misma cosa y a sus perfecciones, como puede ser, no sé, su color, sus relaciones, su cantidad, todo eso está realizado gracias al acto de ser, que es el primero de todos los actos. Eh, entonces, el ser no puede ser más que actualidad, y todo lo que no es ser está en potencia respecto al ser. Por eso la esencia es potencial, ¿no? Es la capacidad de un sujeto de recibir el ser. Y por eso, como es potencial, limita, o sea, delimita, ¿no? O sea, hace que el ser esté recibido en una determinada medida, según un determinado modo. Eh,
Y el ser es este principio actualizador, realizador del ente, aquello por lo cual el ente es. El ser no es, sino que es por lo que algo es. Entonces, no sé, Santo Tomás, por ejemplo, de un corredor. En un corredor está el que corre y su correr. El correr no corre, sino que es el acto del que corre. El que corre propiamente es el corredor, ¿no? Que está en potencia respecto de su correr. Bueno, acá en un cuadrito se ve el sujeto que es, se compone y se distingue realmente del ser, del sujeto que es. Bien, entonces, bueno, el ente es lo primero conocido por el intelecto, lo primero que el intelecto concibe, porque cualquier cosa que el intelecto pueda llegar a conocer necesariamente va a ser ente, o sea, algo que es. Si no fuese un ente, entonces no estaríamos conociendo absolutamente nada. Eh, pero la nada no se conoce, salvo justamente a la medida del ente. O sea, nosotros hablamos de la nada como si fuese algo, porque no tenemos otra manera de pensar que no sea según el ente. Bien. Y el ente no solo está al principio, sino no solamente lo primero conocido, sino que también está al final. De alguna manera es también el último conocido, porque en él se resuelve todo otro conocimiento, porque cualquier cosa que conozcamos puede ser reconducida a la noción más primaria de ente como aquello que es. Bien. Entonces, si el ente es esto, entonces, acá Santo Tomás dice, ¿no? Es preciso que todas las otras concepciones del intelecto o concepto, ¿no? Se tomen por adición al ente. Pero al ente no puede añadirse algo como extraño, mediante el modo por el cual la diferencia se añade al género o el accidente al sujeto, porque cualquier naturaleza es esencialmente ente, de donde prueba también el filósofo que el ente no puede ser género. Por el contrario, según esto, se dice que algo se añade sobre el ente en cuanto explicita el modo del mismo ente, que no se explicita con el nombre de ente. Entonces, bueno, para explicar esto, eh, todas las concepciones, ¿no?, que nosotros tenemos se toman por adición al ente. O hay ente o no hay nada, ¿no? Este es básicamente el principio del tercero excluido, en su forma más primaria. O se conoce el ente o no se conoce nada. O hay algo que es o no hay nada, ¿no? Entonces, cualquier cosa que nosotros concibamos o es ente o no es nada. Por eso, no puede haber no pueden haber concepciones por fuera del ente, sino que todo está incluido en ente. Entonces, cualquier concepción del intelecto añade algo a ente en el sentido no desde afuera, sino como desde adentro. O sea, más que añadir, divide al ente, ¿no? Porque no se le puede sumar al ente algo desde afuera. Por lo menos en la manera en que se van a agregar los trascendentales. A ver, paramos un segundo. Ahí va. Bueno, entonces, este es el tema de los, no sé si lo vieron o si te acordás, el tema de los agregados al ente. Sí, eso, ese tema, perfecto. Bueno, es esto, ¿no? De que hay dos tipos de agregados al ente. Uno son los agregados reales, o sea, en el orden real, que es cuando lo que se añade no estaba presente o contenido en aquello en lo que se añade, ¿no? Entonces, por ejemplo, que son los ejemplos que pone Santo Tomás, la diferencia específica se añade al género próximo como la diferencia específica racional se añade a animal, porque en la animalidad, ¿no?, que es aquello en lo que se añade, no está incluida o no está contenida la racionalidad, porque, por ejemplo, hay animales irracionales, ¿no? Entonces, es como que se le agrega desde afuera, ¿no? Santo Tomás habla de extraño, ¿no? Es como que se le suman de manera extrínseca. O también, por ejemplo, como el accidente se agrega al sujeto, como, no sé, el hábito de tocar el piano, que es un accidente de cualidad, se agrega al sujeto la sustancia Pedro, porque, bueno, realmente Pedro, mediante la práctica, adquiere esta cualidad que no poseía y que lo dispone para tocar el instrumento de una manera bella, ¿no? Entonces,
en Pedro no estaba contenido o presente el hábito de tocar el piano, sino que se suma de manera extrínseca. O sea, pasa a formar algo intrínseco de Pedro, pero se le suma de una manera distinta. O sea, Pedro no es su hábito de tocar el piano. Y ser hombre no supone saber tocar el piano, porque hay hombres que no tocan el piano. O también, por último, como el individuo se agrega o añade a la especie, ¿no? Como Juan a hombre. Juan no está contenido necesariamente en hombre, sino que, bueno, hay hombres que no son Juan, entonces se agrega realmente. Todos estos son agregados reales. Ahora, en los trascendentales no pueden ser de esta manera, porque, bueno, son de esta otra, ¿no? Tiene que ver con agregados racionales al ente o en el orden del conocimiento, que es cuando lo que se añade, a diferencia del anterior, estaba presente o contenido en aquello en lo que se añade. Entonces, por eso digo que más que agregados, son como divisiones, porque tiene que ver con explicitaciones que se hacen al ente. Cuando nosotros decimos ente, o sea, decimos aquello que es, de alguna manera estamos diciendo absolutamente todo, o sea, no hay nada más por decir, porque todo lo que nosotros digamos está incluido en la noción de ente. Pero como somos hombres con capacidad limitada de conocer, bueno, no conocemos en acto todo lo que está dicho en la noción de ente. Entonces, por ejemplo, ¿no? O sea, absolutamente cada cosa en la realidad puede decirse que es un ente. Mi perro, mi mamá, mi limonero son un ente, pero al decir ente no pienso necesariamente ni en mi perro, ni en mi mamá, ni en mi limonero, ¿no? Porque no entiendo toda la densidad de la noción de ente. Entonces, la noción de ente es, bueno, como una esponja llena de agua que tiene máximo contenido, máxima comprensión, ¿no? Y máxima extensión, y se le puede atribuir absolutamente cada cosa, pero todo esto está de manera implícita, latente, replegada, comprimida, y la mente, mediante estos agregados, añadidos al ente, lo que hace es, bueno, conocerlo con profundidad y entonces explicitar, patentizar, desplegar o exprimir, que es el verbo que usa Santo Tomás, todo lo que está contenido en la noción de ente, que la misma noción de ente a mí no me lo dice, ¿no? Bien. Entonces, en este sentido, tanto la sustancia y los accidentes, que son un tipo de agregados racionales, como las propiedades trascendentales, que son el otro tipo de agregados racionales, no agregan o añaden algo al ente desde afuera, ¿no? De manera extraña, como decía Santo Tomás, sino como explicitando algo del mismo ente. Bien. Bueno, acá, como para tener una esquemita, hay agregados que son reales, la diferencia del género, el accidente al sujeto, el individuo a la especie, y hay agregados racionales, que son explicitaciones del modo mismo del ente, que no están explícitas en el nombre de ente. Bien. Bien. Y estos agregados racionales se puede hacer de dos maneras. Uno, cuando el modo expresado es algún modo especial del ente, ¿no? Aliquis specialis modus entis. Y acá es el tema de la separatio modi essendi, ¿no? La separación de los modos de ser, que es, bueno, la contracción del ente a el modo de ser sustancial y al modo de ser accidental. Como dice Santo Tomás, ¿no? Hay diversos grados de entidad, según los cuales se toman los diversos modos de ser, y conforme a estos modos se toman los diversos géneros de cosas. Pues la sustancia no añade sobre el ente alguna diferencia que designa alguna naturaleza sobreañadida al ente, sino que se explicita con el nombre de sustancia cierto modo especial de ser, a saber, el ente por sí. Y así sucede en los otros géneros. Fíjate que acá dice que la sustancia no añade sobre el ente alguna diferencia que designa alguna naturaleza sobreañadida al ente. O sea, no es que hay ente como hay, no sé, Juan, y se le suma sustancia como, no sé, se le suma el hábito de tocar el piano. O no es que hay ente como hay, no sé, animal, y se le suma sustancia como racional. No, sino que está ente y adentro del ente un modo de ser ente es ser ente por sí mismo. Entonces es un agregado que no se le suma desde afuera, sino que se explicita desde adentro, digamos. Entonces, bueno, hay dos tipos de agregados racionales.
o dos maneras de explicitar al ente. Uno son los agregados racionales contractivos, que voy a saltear toda esta explicación porque el tema de sustancia accidente lo íbamos a ver, si no me equivoco, en la próxima clase, no la otra, entonces esto lo voy a saltear. Y bueno, lo que propiamente es el tema de hoy, que es el tema de los trascendentales, son agregados racionales, o sea, explicitaciones al ente, que siguen a absolutamente todo ente. O sea, todas las cosas que son, en tanto que son, tienen estos matices, estas perfecciones, estas propiedades, que dicen lo mismo que ente, pero de alguna manera no. Entonces son agregados racionales no contractivos porque no contraen al ente como sustancia de accidente, sino que se dan absolutamente en todo ente. Cualquier cosa, en cuanto que es o en la medida en la que es, tiene estas perfecciones. Por eso son llamadas trascendentales, porque trascienden, o sea, van más allá del orden esencial. Van más allá de qué es una cosa, pudiendo aplicarse independientemente de que se trate de un perro, un hombre, ¿no? No sé, ser perro, ser hombre, o sea, modos de ser sustanciales, o modos de ser accidentales, como, no sé, ser blanco, ser alto, ser gordo, bueno, se predican de algo en la medida en que es de una determinada manera. Y por eso no se predican de algo que es de una manera distinta, ¿no? El ser perro se predica de mi perro, pero no se predica de mi gato, ¿no? Son modos de ser excluyentes, contractivos. En cambio, las propiedades trascendentales se predican de todo porque van más allá de lo que algo es, ¿no? Entonces, más allá de que algo sea perro, hombre, blanco, gordo o alto, bueno, es verdadero, bueno, uno, cosa, bueno, eso son las propiedades trascendentales, ¿no? Bien, entonces, las propiedades predicamentales se dicen de una cosa en cuanto es tal cosa, como acabo de decir, pero las trascendentales se dicen de una cosa simplemente en cuanto que es. Entonces, se dan se dan en todos los entes, aunque según un más y un menos, de una manera gradual. Por eso, bueno, un tema que habría que ver, pero no llegamos a verlo y lo voy a saltear, es el tema de la analogía. Eso lo tendrías que ver por tu cuenta, porque tiene que ver con esto. El ente se dice de manera análoga y lo mismo las propiedades trascendentales. Por esto de que se dan según un más y un menos de manera gradual. La analogía igualmente es una cuestión lógica, pero bueno, tiene como correlato real este más y menos que se da en las cosas, que es lo que se conoce como participación. No sé si también viste el tema de la participación, pero bueno, lo que en la realidad es la participación, en la lógica es la analogía, ¿no? O sea, la distinción de un más y un menos, de perfecciones más o menos eh, presentes de una manera mayor o menor en las cosas, se explicita en el pensamiento a través de la analogía, ¿no? Pero entonces el tema de la energía no lo vamos a ver, pero tiene que ver un poco con esto. Bueno, y después, ¿cómo? Claro, sí, sí, porque usa muchas metáforas. eh, sí, la metáfora justamente es un tipo de analogía, eh, porque, bueno, aplica el sentido de algo a otra cosa, ¿no? Conservando algunos aspectos y descartando otros, ¿no? La analogía justamente eso es como la aplicación de un mismo concepto a dos cosas distintas, que en algo, bueno, son semejantes y en algo son distintas. Perfecto. Bueno, y después los trascendentales tienen como una especie de, o dos leyes, ¿no? La primera se fundamenta la segunda, que es que se identifican realmente y se distinguen racionalmente, ¿no? O sea, todos los trascendentales en la realidad son lo mismo, pero nosotros los distinguimos de manera racional. O sea, en la realidad es lo mismo ser bueno y ser verdadero, pero nosotros no queremos decir lo mismo cuando hablamos de verdad que cuando hablamos de bondad, ¿no? Y por eso, bueno, la ley de convertibilidad es esto de que los trascendentales son convertibles entre sí.
O sea, se pueden predicar el uno al otro de cualquier manera, ¿no? Entonces, yo puedo decir, la bondad es verdadera, la verdad es buena, y ese tipo de cosas, ¿no? Esto no quiere decir que los trascendentales sean sinónimos, justamente porque nosotros no queremos decir lo mismo cuando hablamos de verdad que cuando hablamos de bondad, por ejemplo, ¿no? Sino que tienen significados distintos, aunque realmente sean lo mismo. Esto pasa de una manera, como para que lo entiendas, aunque no tiene mucho que ver, con, no sé, los atributos divinos, ¿no? En Dios es lo mismo, por ejemplo, no sé, la simplicidad que, no sé, la eternidad, pero la eternidad y la simplicidad para nosotros no son sinónimos, porque nosotros queremos decir cosas distintas cuando hablamos de eternidad que cuando hablamos de simplicidad, aunque en Dios se identifiquen realmente. Bueno, con los trascendentales pasa un poco lo mismo. Bien, y ahora sí vamos a la deducción propiamente hablando de los trascendentales para ver exactamente cuáles son. Esto era como una especie de introducción general que tiene que ver con este tema de que el ente y los primeros principios, bueno, son lo primero conocido y en lo que se resuelve todo. ¿De qué manera entonces se añade, se agrega o se explicita algo al ente? Y bueno, ahora quedaría ver, bueno, propiamente cada uno de los trascendentales. Entonces, bueno, Santo Tomás dice que esto se puede hacer de dos maneras. Una es considerando a cada ente en sí mismo, o sea, serían como trascendentales absolutos, y otra considerando a un ente en orden a otro, o sea, trascendentales relativos. Salteamos el texto y bueno, los absolutos son, hay de dos tipos, ¿no? Afirmativos o negativos. O sea, algo se dice de una cosa absolutamente hablando de manera positiva o de manera negativa, ¿no? Positivamente algo se dice de el ente en sí mismo considerado, se dice cosa, ¿no? O res en latín. Ahí San Tomás está Avicena, que es que ente se dice por el ser y cosa por la esencia. O sea, el ente se llama ente porque tiene ser, pero se dice cosa porque tiene una determinada esencia o es de una determinada manera, ¿no? Eh, bien, entonces cosa, ¿qué explicita ente? O sea, hay algo en ente que la misma palabra de ente no nos dice, que se nos dice con el nombre de cosa. Y es el hecho de que el ente tiene una esencia. O sea, cosa es el ente en cuanto portador de una esencia, en cuanto que tiene una equidad o naturaleza, ¿no? Eh, y la esencia de algo es lo que responde a la pregunta ¿qué es eso? El qué de algo, su quidad, es, bueno, su esencia, que es la determinada manera en la que recibe y es perfeccionada por el acto de ser. Y eso es lo que nosotros conocemos por abstracción, por ejemplo, y expresamos en la definición de una cosa. La esencia real de una cosa, mentalmente hablando, es su definición. Justamente la explicitación racional de su esencia. El hombre, no sé, animal racional. Animal racional, que es la definición, eh, bueno, es la esencia real que tiene cada hombre en concreto, ¿no? Eh, bueno, acá una pequeña reflexión que podemos saltear. Esto también. Bueno, esto también. Bueno, ese es el primer trascendental, ¿no? Cosa. El ente en cuanto tiene una esencia. O sea, tiene que ver con la primera explicación del ente en relación al sujeto que es. Bien, después, un ente absolutamente considerado, pero de manera negativa, o sea, positivamente tiene una esencia. Y negativamente se dice uno. Uno es el ente en cuanto indiviso, o sea, en cuanto no dividido internamente. O sea, el ente tiene una unidad, tiene una consistencia ontológica, ¿no? En la medida en que no está dividido internamente, no son dos cosas distintas, sino que está como cerrado en sí mismo, no en el sentido de que no interactúa, ¿no? Sino en el sentido de que tiene una continuidad interna. Entonces, si bien el ente tiene distintas partes, de hecho eso era la primera especialización del ente, distinguir en el ente una parte que hace de sujeto y una parte que hace de
acto realizador. Sin embargo, a pesar de esa multiplicidad, hay una única cosa, ¿no? Bien, y acá, esto es medio matador, pero bueno, vamos a distinguir distintos tipos de indivisión. O sea, el ente se dice uno en cuanto que es indiviso, y bueno, podemos hablar de indivisión bajo dos aspectos. Una es la indivisión actual, pero de lo que puede ser dividido en potencia, ¿no? Entonces, no estar dividido actualmente no significa no ser divisible. Eh, entonces, todas las cosas materiales, por el simple hecho de tener materia, y la materia es principio de división, o mejor dicho, la cantidad, ¿no? La cantidad es principio de divisibilidad. Bueno, son una única cosa, pero tienen una unidad frágil, podríamos decir, porque son divisibles en potencia. Por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿no? El agua, que es un ente, una única cosa, está conformada por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, ¿no? H2O. Entonces está indiviso internamente. Lo que pasa es que yo perfectamente puedo separar el hidrógeno y el oxígeno, justamente por ser material. Entonces eso sería un cambio por corrupción, ¿no? Y eso haría que dejase de ser agua. Entonces tiene una unidad, bueno, frágil, porque es indiviso, pero puede ser divisible. Bien. Esto tiene que ver con el tema de la contingencia. En realidad, la palabra contingencia en Santo Tomás se aplica sobre todo a los actos humanos singulares, no tanto a lo que hoy por hoy entendemos por contingencia, o la metafísica posterior entiende por contingencia, sino que Santo Tomás habla de entes posibles de ser y no ser. O sea, los entes posibles de ser y no ser son los entes que, bueno, pueden ser por generación y pueden dejar de ser por corrupción, o sea, los entes que tienen materia y forma, ¿no? Los entes ilemórficos, como dice Aristóteles. Bien, te lo salteamos. Bueno, pero hay otro tipo de entes que, además de ser indivisos en actos, son indivisibles, o sea, no pueden ser divididos. Tiene una indivisión un poco mayor, tiene una unidad superior a la de los entes corpóreos, que son el alma humana, los ángeles y Dios, aunque obviamente de distintas maneras. El alma humana, bueno, en realidad vayamos a los ángeles y Dios para no ver al hombre, pero la esencia de los ángeles no tiene un principio material, sino que está separada de la materia, su esencia es su forma. En el caso de las criaturas compuestas, corpóreas, no. O sea, el hombre no es su alma, por ejemplo, pero, pero el ángel Gabriel es la gabrieleidad, ¿no? Por ejemplo, por eso cada ángel agota su especie. Entonces, de alguna manera no pueden ser divididos esencialmente, o sea, no pueden corromperse ni generarse. Por eso los ángeles, para empezar a ser, tienen que ser por creación, y para dejar de ser, tienen que dejar de ser por aniquilación, ¿no? Pero aún así son aniquilables, ¿no? Justamente porque tienen una composición, o sea, son divisibles, pero en relación al acto de ser. O sea, no son divisibles en relación a la esencia, porque no pueden adquirir una forma distinta a la que ya tienen. No sé, un árbol puede ser una mesa, puede perder su forma árbol para adquirir la forma mesa, pero el ángel, no sé, el ángel Gabriel no puede perder la forma de Gabriel para pasar a hacer otra cosa. Si pasa a hacer otra cosa es porque, no sé, Dios lo aniquila, porque es posible que se divida a nivel entitativo, ¿no? Porque se le puede sustraer el ser, pero no a nivel esencial, no puede pasar a ser una cosa distinta a la que ya es. Entonces tiene una unidad mucho mayor. Y Dios, bueno, es lo máximamente uno, porque no solo no tiene división esencial, sino que ni siquiera tiene división entitativa. O sea, Dios no está compuesto como el ángel con el ser, sino que Él es el ser, ¿no? Entonces es el mismo ser subsistente. Bueno, y por último, también está el tema de la unicidad. Una cosa es ser uno y otra cosa es ser único. La unicidad tiene que ver con la indivisión dentro de la especie, ¿no? No sé, vos sos una persona humana, una, pero no sos única porque hay otras personas humanas. Los ángeles son uno,
pero también son únicos, porque esto que decíamos de que, no sé, el arcángel Gabriel es uno y agota su esencia, su especie, porque es la gabrieleidad, entonces es único. Lo que pasa es que en los ángeles hay muchos únicos. O sea, hay una esencia Gabriel, o una especie de Gabriel, una especie de Miguel, y por eso el máximo uno y único es Dios, porque hay un único Dios, ¿no? Un único Dios que es uno, ¿no? Bueno, esto era medio un chino, pero bueno, para que se entienda, para explicitar un poco más este trascendental unum, que tiene que ver con en definitiva, te tenés que quedar con que unum es la indivisión de una cosa, ¿no? Ya sea interna, individual, cuanto interna, específica, si se trata de su unicidad. Bien. Igualmente después te paso este archivo y lo puedes leer un poco mejor, ¿no? Bueno, eh, esto eran como los dos trascendentales absolutos, ¿no? Considerando a un ente en sí mismo. Res y unum. Ahora, considerando a un ente en relación a otro, hay de dos tipos. Según que esas dos cosas disconvienen, ¿no? O sea, una consideración negativa, eh, y esta es la, bueno, separatio secundum esse, también puede llegar a ser, que es este trascendental algo, aliquid. Aliquid es aliud quid, o sea, otro que. Es la oposición unum unum. Hay un ente que es distinto, ¿no? Que está indiviso, no solo en sí mismo, sino respecto de lo demás. Si el trascendental unum expresaba la continuidad interna del ente, bueno, entonces el trascendental aliquid expresa la contigüidad de un ente respecto de otro, eh, o su discontinuidad, ¿no? O sea, un ente, algo dice al ente en cuanto separado y distinto de lo demás. Es esto que decíamos de la separatio secundum esse, del ente como un separado real, independiente en el ser. Entonces, bueno, cada ente tiene su propio acto de ser que no se confunde, o sea, no se funde con el acto de ser ni la esencia de los demás entes. Bien, eso es el aliquid. Una cosa en cuanto distinta de otra. Bien, ahora, si se considera la relación de una realidad o de un ente en orden a otro, en cuanto que convienen entre sí, en cuanto que hay una cierta armonía entre ellos, una cierta concordancia, bueno, acá tenemos los dos trascendentales más importantes, eh, que es el de verdad y bondad, ¿no? Eh, entonces, bien, ahí San Tomás habla del alma, porque el alma espiritual humana, bueno, o sea, para encontrar un trascendental que se diga respecto de toda la realidad en relación a otro ente, en relación a otro ente, es necesario encontrar un ente que justamente convenga con todo lo que es en cuanto que es. O sea, si el alma no tuviese esta apertura a toda la realidad en tanto que real, o sea, si el alma no tuviese la posibilidad de acceder al ente, no se podría hablar de la verdad y la bondad como trascendentales, porque no se podría hablar de que todas las cosas, en tanto que son, tienen una conveniencia con, con otro ente, ¿no? O sea, porque el alma es, en cierto modo, todas las cosas, como dice Aristóteles, es que, bueno, la verdad y la bondad son trascendentales porque se aplican a todo lo real, en la medida en que todo lo real tiene esta adaptabilidad, ¿no? Para ser conocida y amada por el hombre. Entonces, el ente, o sea, todas las cosas, sí, son respecto a otro, pero respecto a un otro particular que es la persona, ¿no? O sea, sin persona de alguna manera no habrían verdad y bondad. Eh, sí, o sea, si no hubiese persona humana angélica, bueno, se irían respecto de Dios, pero de una manera distinta, ¿no? Porque una cosa es, ya lo íbamos a distinguir igual, una cosa es la bondad y verdad entitativa y otra es la bondad y verdad en relación al hombre. O sea, la inteligencia y la voluntad de Dios
le dan a las cosas, causan en las cosas su bondad y su verdad, y la bondad y la verdad de las cosas, bueno, causan el conocimiento y el amor en el hombre. Eso va a quedar más claro después, pero bueno, acá lo que quería que quede claro es que claro, todas las cosas se dicen aliquid en relación a las demás, pero en cuanto que son distintas, y todas las cosas se dicen buenas y verdaderas en relación al alma, en cuanto que pueden convenir con ella, ¿no? Entonces, eh, la inteligencia, que es esta facultad, fuerza, potencia, como le quieras decir, cognoscitiva, y la voluntad, que es esta fuerza afectiva o apetitiva, bueno, están abiertas por ser espirituales a la totalidad de lo que es en cuanto que es. Ya, o sea, la inteligencia está abierta a la totalidad de la verdad en cuanto que verdad, o sea, no solamente una verdad particular, sino a toda verdad en general, y la voluntad está abierta a la totalidad de la bondad. Entonces, por ambas potencias, el hombre se abre a la totalidad y a la riqueza de lo existente, ¿no? Entonces, ¿qué es la bondad? ¿Qué agrega bondad o qué explicita bondad o bueno de ente? Bueno, su apeticibilidad, ¿no? O sea, el ente en cuanto conveniente al apetito se dice bueno. Bueno es el ente en cuanto apetecible o la apeticibilidad del ente. O sea, el ente en relación a la voluntad se dice bueno en la medida en que es capaz de afectar a el apetito. Bien, por eso dice Aristóteles que el bien es lo que todas las cosas apetecen, y por esto el bien tiene que ver con el fin, ¿no? El bien es lo que se busca, tiene que ver con la intención, eh, es aquello por lo cual se hace todo lo que se hace, eh, y sin la bondad no, nada se haría, ¿no? Todo acto tiene como objeto el bien. Bien, bueno, salteo esto. Bueno, y por último, eh, bueno, y por último, bueno, la verdad, que es el ente en cuanto conveniente a la inteligencia. O sea, la verdad es el ente en cuanto inteligible o cognoscible, o la inteligibilidad o cognoscibilidad del ente, ¿no? Bien. Y, y acá lo que habría que distinguir para que quede más claro es, bueno, hacemos una distinción más y cerramos con el tema del pulcrum, si es o no trascendental y ese tema, el tema de la belleza, que es que, bueno, esto que dice Santo Tomás también en el de Veritate, que es que el ente se encuentra, o todas las cosas se encuentran constituidas entre dos inteligencias, o entre dos voluntades también, ¿no? Una es la inteligencia divina que causa o crea con su conocimiento la inteligibilidad de la cosa, ¿no? Y otra es la inteligencia humana que, cuyo conocimiento es causado por la inteligibilidad de la cosa, ¿no? Entonces, la verdad entitativa, o la verdad ontológica, o la verdad trascendental, como quieras llamarle, eh, tiene como dos aspectos. Una es la, ¿cómo se dice? La inteligibilidad de la cosa que le es dada por Dios, y, y otra es, bueno, la capacidad de ser conocida por la inteligencia humana. Y lo mismo respecto a la voluntad, ¿no? La voluntad de Dios causa la bondad de las cosas, y la bondad de las cosas causa eh, la bondad que tiene para la voluntad humana. Entonces, las cosas son medidas por Dios, pero miden al hombre, ¿no? Bueno. Eh, bueno, eso, el tema de Dios, las cosas y el hombre. Y después, bueno, respecto a la verdad, se suelen distinguir como tres tipos de verdad.
Una es justamente esto, la verdad de la cosa, la verdad ontológica, entitativa, trascendental, que es, bueno, la misma cosa en cuanto que inteligible, eh, que es causa de toda otra verdad. Y después está la verdad lógica, que ya no es la verdad de la cosa, sino la verdad del conocimiento, ¿no? O sea, la verdad de la cosa, o la verdad trascendental, es la adecuación de la cosa a la inteligencia divina y su adecuabilidad, digamos, a la inteligencia humana. O sea, la cosa se dice verdadera en la medida en que se adecua de alguna manera a lo que Dios piensa de ella. Por eso, no sé, Guardini habla del carácter verbal de las cosas. Las cosas son como un verbo, como una palabra expresada por Dios, que al decirlas le da un sentido. Por eso en la creación del Génesis se dice, no, Dios dijo, hágase la luz. O sea, lo que Dios dice se concretiza en una cosa y la cosa tiene el sentido que Dios le dio al decirla, ¿no? Entonces, bueno, la verdad trascendental es la adecuación que tiene la cosa a la inteligencia divina y su adecuabilidad a la inteligencia humana. Y la bondad, bueno, la adecuación que tiene a su voluntad y la adecuabilidad que tiene a nuestra voluntad. Eh, Eso es lo ontológico, o entitativo, mejor dicho. Y después está lo lógico o psicológico o afectivo, que es, bueno, la adecuación de nuestra inteligencia a la cosa. Eh, entonces, no sé, eh, por poner un ejemplo, el árbol, en cuanto que árbol, se adecua a, bueno, la naturaleza que Dios le quiso dar. Pero cuando yo digo, bueno, esto es un árbol, mi juicio, mi inteligencia, a través del juicio se adecua a la verdad ontológica que tiene la cosa. Porque lo que yo digo es lo que en la realidad es. Y eso es la verdad, ¿no?, de tipo lógica, del conocimiento. Lo mismo la bondad, bueno, un acto es bueno en la medida en que, bueno, se adecua al bien objetivo, ¿no? Bueno, y después está la verdad del juicio, digamos, o mejor dicho, la veracidad, que es la expresión, ¿no?, del juicio interior, que es, bueno, si es adecuado a lo que yo estoy pensando, bueno, va a ser verdadero o no. Y después, bueno, está la verdad más bien moral, que tiene que ver con esto de la veracidad, pero bueno, esa no importa ahora. Pero lo más importante es distinguir la verdad entitativa de la verdad lógica, ¿no? Una es la verdad de la cosa y otra es la verdad del conocimiento. Una es la adecuación de la cosa a la inteligencia de Dios y otra es la adecuación de la inteligencia humana a la cosa. Eh, Salvo que estemos hablando de realidades artificiales, ¿no? Por ejemplo, esta computadora que yo estoy usando ahora, su verdad es la adecuación de la computadora a la inteligencia que la fabricó, ¿no? Eh, y esa es como que su verdad artificial, digamos. La inteligibilidad que tiene por haber sido pensada, ¿no?, y causada por el ingeniero, lo que sea que la hizo. Y yo, cuando la conozco, bueno, es como que participo de esa inteligibilidad que le dio el que la produjo. Eh, pero bueno. Y por último, para cerrar, que llevamos un poquito más de una hora, bueno, el tema del pulcrum como un trascendental. Seguramente sabés que hay como disputas, digamos, por el tema de si el pulcrum es o no es un trascendental, porque no aparece, por ejemplo, en el texto que acabamos de leer, entonces algunos dicen que no, porque Santo Tomás explícitamente lo no nombra. Pero bueno, para mí sí es un trascendental, pero bueno, más allá de que sea o no, ¿qué es la belleza para Santo Tomás? Bueno, hay sobre todo dos definiciones. Una es id quod visum placet o placet, que es aquello que visto agrada, ¿no? O aquellas cosas que vistas causan placer, causan gozo. Y fíjate que en esta definición puedes como distinguir dos aspectos. Uno es el aspecto cognoscitivo, ¿no? Aquello que visto, ahí visto está en el sentido intelectual, sobre todo, aunque con los sentidos son muy importantes en la captación de la belleza. Bueno, aquello que he visto agrada, ¿no? El agrado, el gozo, la alegría, el placer, tiene más que ver con lo afectivo.
Entonces el pulcrum, la belleza, es como una especie de, algunos autores lo llaman trascendental sintético, porque reúne, ¿no?, la inteligibilidad del verum y la apeticibilidad del bonum, ¿no? Es como una especie de verdad y bondad fusionada, ¿no? Como una especie de supratrascendental o supertrascendental que reúne esos dos aspectos, y por eso la belleza es tan impactante, ¿no? Porque llama al hombre en sus dos dimensiones más importantes, que son la inteligencia y la voluntad. Y la otra definición, que no está en Santo Tomás, sino que esa es de Santo Tomás. La que no está en Santo Tomás está en San Alberto Magno, que bueno, su maestro, que es que la belleza es el splendor forme, o sea, el esplendor de la forma. O sea, la belleza tiene que ver con la claridad, la radiación, la luz, metafóricamente hablando, ¿no? Que produce la forma de una cosa. O sea, aquello que hace que la cosa sea lo que es. Cuando una cosa se muestra como es, de una manera así muy manifiesta para nosotros, bueno, entonces decimos que es bella, ¿no? Es como el lucir del ente. Y después, bueno, para probar que es una propiedad trascendental, habría que ver algunos textos de Santo Tomás, donde, por ejemplo, habla de la, ¿cómo es esto? La nobleza o la belleza para probar la existencia de Dios. Entonces, solo se puede probar la existencia de Dios a partir de los trascendentales, si es que se parte sobre todo de la cuarta vía, ¿no? Y esas cosas. Entonces, bueno, si no fuese un trascendental, no podría probar. O hay algunos textos donde sí habla de temas muy parecidos, donde siempre nombra la bondad de la verdad y mete el tema de la belleza, pero bueno, eso son cuestiones como más históricas, no tanto doctrinales. Pero bueno, como para que se cierre el cuadro de los trascendentales, aunque no esté el tema de la belleza, por lo menos en el De Veritate, en la cuestión 1, sí aparecen otros textos también importantes, y más allá de eso, la belleza nos habla del ente y nos dice, bueno, como la fusión, ¿no?, de su inteligibilidad con su capacidad tan afectiva, digamos. Bueno, eso era el tema de hoy, el tema de los trascendentales. Tener en cuenta la deducción. Si quieres, para terminar, te muestro. A ver. Se ve el cuadro, ¿no? Perfecto, bueno. Fíjate, bueno, hay trascendentales, modos generales que siguen a todo ente. Bueno, ya sea considerando al ente en sí mismo, o trascendentales absolutos, o considerando al ente en orden a otro, relativos. Si la predicación es afirmativa, tenemos cosa, que es el ente en cuanto portador de una esencia. Si la explicitación es negativa, tenemos uno, que es el ente en cuanto indiviso internamente. Después, el ente en orden a otro, según la división o disconveniencia de uno a otro, se dice algo o aliquid, que es que un ente es distinto o separado de otro. Y el ente en orden a otro, según la conveniencia o la concordancia o la adecuación o la proporción del ente al alma, se dice, bueno, si es en relación a la voluntad, se dice bueno, y si es en relación al intelecto, se dice verdadero, ¿no? Ese es como el cuadro que resume un poco el texto, la deducción de los trascendentales. Y bueno, ya la próxima entonces sería ver actipotencia, que bueno, son dos nociones de alguna manera también trascendentales, no son propiamente propiedades trascendentales, pero bueno, son nociones comunes que se pueden aplicar a toda la realidad, y ahí aparece el tema del movimiento, porque la actipotencia se captan a partir